mejor antes que el cambio ocurra, que se mueva el piso y se caigan las estructuras. Y mira bien lo que se viene moviendo, un movimiento de revolución. Le daban inicio a la 11ª fecha de la primera división de torneos de ya siglo XX ante la Amistad. Los de blanco con alineación justa y siglo XX que, a pesar de no contar con dos de sus estandartes como Ayala y Sequeira, tenía un plantel muy nutrido con bastante recambio. El encuentro comenzaba con un siglo XX que tomaba el protagonismo por la obligación que conlleva su ubicación en la tabla de posiciones, y con una Amistad que tenía sus ocasiones de gol, pero en la primera etapa no iba a poder concretarlas. En cambio, los de Violeta mandaron 3 a guardar de la mano de López López, que fue su goleador, que igualmente no serían estos 3 los únicos goles que marcaría en este encuentro. En la segunda mitad, el cansancio de unos y la rotación que imponían los otros terminó siendo lo que definió este partido. Tal es así que el goleo fue aún mayor, y siglo XX marcó 8 tantos en esta segunda etapa. 2 de Javier Rodríguez, 2 de Víctor Pagani, que fue la figura del partido, y 4 que se sumaban a los 3 del primer tiempo de López López, que terminaría marcando 7 en este partido. Por su parte, la Amistad sobre el final pudo descontar de la mano de Lo Mónaco y Huerta para quebrar el arco de Walter Grisetti, hermano de Pablo y primo de Johnny Sequeira, que custodió el arco esta jornada. La próxima fecha, siglo XX se mide ante Fratelli y la Amistad jugará ante el Tacho. Le daban continuidad a la jornada Atlas frente a Brisas. Un Brisas que debe ganar si no quiere descender, y un Atlas que no tenía entre sus filas a Pelaya suspendido y que está en un lugar de la tabla en el cual no se imaginaba a esta altura del torneo. El equipo del continente no iba a plasmar la diferencia que en principio había entre estos dos equipos si tomamos de referencia la tabla de posiciones, ya que en la primera etapa el encuentro sería muy parejo y terminaría igualado en 3. Por el lado de Brisas, los goles llegarían de los pies de Manuel Nicolai, mientras que en Atlas marcó de Cataldo y Neira en 2 oportunidades. Cabe destacar que justamente el número 17 marcó un penal en esta primera etapa. En la segunda mitad se acomodaron un poco las cosas, con los goles de Neira, que marcó 4 tantos más, uno de su arquero Marchesi, que volvía a pararse en el arco del equipo que hoy vestía de blanco, y uno de Tornese. Liquidaron un partido que estaba muy complicado en el primer tiempo. Brisas deberá sostener lo hecho en el primer tiempo si aspira a salvarse del descenso en lo que resta del torneo. Con 5 partidos por disputar, aún tiene chances de salir de esa zona de descenso directo, estando a 4 puntos por debajo de su inmediato perseguidor. La próxima jornada Atlas se medirá ante Arenas, mientras que Brisas, que quiere salir del fondo, tendrá su oportunidad ante Pinocho. El tercer partido de la fecha se disputaba entre Arenas y La Plaza, 2 equipos importantes que tiene esta competencia, que están un poco alejados de la pelea por el título, pero que sin dudas estarán en el playoff y tienen como objetivo llegar a lograr estar entre los primeros 4 para evitar los octavos de final. El encuentro comenzaba con Arenas marcando por intermedio de Carvalho, pero rápidamente La Plaza, con mucha presión y un juego más preciso, pudo empezar a vulnerar el arco de Martínez. La primera etapa
quedaba con los de Celeste venciendo 7-3 con una clara ventaja que hacía prever cuál sería el desenlace final. Gran encuentro también de Jesús Retamosa, que aportó 2 goles en la victoria 10-7. La ventaja se mantendría más allá de que Arenas descontaría un tanto, pero la victoria quedaría para los muchachos de la Plaza, que continúan en la 5ª posición de la tabla. Nicolás Vargas, con 4 goles, fue el goleador de la tarde y la figura del partido. Por el lado de Arenas, los destacados fueron el Chino Bogado, que marcó un triplete, y Matías Carvalho, que sumó 2 tantos. La próxima fecha, la Plaza enfrentará a los Vagos en un partidazo, buscando bajar a la escolta que tiene este torneo, mientras que Arenas jugará ante Atlas. Los escoltas de elevación se enfrentaban a Gonet. El partido tendría antes de disputarse un minuto de silencio debido al fallecimiento de la abuela de Lucas Tapia. El encuentro tendría la particularidad de que Gonet llegaría tarde y debido a esto comenzarían abajo en el marcador 5-0 y con un jugador menos, debido a que contaba solo con 4 futbolistas una vez iniciado el partido. Cuando todo hacía parecer que el partido estaba definido, Gonet comenzó el encuentro y lo fue disimulando bastante bien el hecho de jugar con un jugador menos, hasta la llegada de Pérez y Lugo, cuando el equipo pidió minuto para poder aprovechar y empezar a jugar en igualdad de condiciones. El primer tiempo terminaba con un Gonet que ganaba en la cancha esta etapa 5-2, pero que debido a los goles a favor para el conjunto de los Vagos por la llegada tarde que decíamos en el comienzo, los de Tapia se iban ganando 7-5. Todo hacía indicar que lo más difícil lo habían superado, ya que tenían equipo completo con cambios inclusive y habían logrado acortar en gran parte la diferencia con la que comenzaron en contra. Sin embargo, los 20 minutos finales no fueron los esperados por los vestidos de celeste esta noche. El poderío ofensivo de los Vagos apareció en la segunda etapa y vencieron en esa parte 6-4, quedándose con el juego por 13-9, a pesar de que en la cancha Gonet haya marcado más goles que sus rivales. Se quedaron con las manos vacías por la impuntualidad. La próxima fecha, los Vagos se enfrentarán a la Plaza, mientras que Gonet se verá las caras con el Globito de Alsina, el equipo de Farrell. El partido de la fecha es presentado por camisetadefutbol.com. Tu mejor diseño personalizado para vestir a tu equipo lo encontrás aquí, porque fabricamos camisetas y nacen jugadores en www.camisetadefutbol.com. Sin dudas que a continuación teníamos el partido de la fecha entre el puntero
y a priori el rival más duro por su ubicación en la tabla que le quedaba en el camino. El encuentro, más allá de la complejidad, comenzaba con Elevación imponiéndose en el marcador, con una ventaja de 3 tantos en la primera etapa, jugando con mucha intensidad los dos equipos, presionando en todos los sectores del campo de juego, pero con los rojos y blancos con más puntería en el arco rival. Y mucho tenía que ver Juan Cruz Masquinzaldi, arquero de Elevación, con esto. La ventaja para irse al descanso era de 5-2, pero Obrero es un equipo trabajador que labura cada partido y que no se deja caer a pesar de las adversidades en el resultado. Por eso el encuentro no sería sencillo en la segunda etapa, ya que Obrero iría descontando de la mano de su gol. De menor forma, igual mantenía ventaja Elevación para seguir arriba aunque sea por la mínima. A falta de pocos minutos irían expulsado Iván Fernández por el lado de Elevación y en el lado de Obrero sería Daniel Ramírez. Ante estas expulsiones, Obrero estaba obligado a llegar al empate y Elevación a aguantar el partido. Y el equipo de Los Clemente terminó logrando la victoria ajustada, pero valedera de 8-7. Y se quedaron con un encuentro muy duro. La próxima Elevación enfrentará a Real Damonte, mientras que Obrero ya tiene sus 3 puntos por el retiro de Metahuacha. Que se escuchen las voces, estamos resistiendo. Cerraban la fecha número 11 Fratelli Branca ante Real Damonte. Dos equipos que rondan en la mitad de la tabla buscando pegar un salto justamente en la tabla de posiciones para escalar y llegar a quedar en una buena ubicación pensando en el playoff. El partido iba a ser de los más trabados de la fecha, con un marcador que iba a ir fluctuando muy poco en cuanto a su diferencia. La primera etapa del partido iba a tener a los ferneteros ganando por la mínima, 2-1, tan solo sería la ventaja con la cual se irían al descanso. La segunda mitad fue igual de pareja, pero aún más intensa, sobre todo por parte de los muchachos de Damonte, que vivían el juego al límite cada pelota y cada festejo de gol que los llevaba a empatar el juego. Axel Sosa en 2 ocasiones llevaría a su equipo al empate, pero no alcanzaría para llevarse un punto, porque sobre el final, Casas, tras un córner, desviaría el balón para vulnerar el arco defendido por Roldán, y Fratelli volvería a sumar de a 3, para meterse en 8ª posición del torneo. Luego de un inicio no tan bueno, los ferneteros se fueron encaminando y llegan en un buen nivel al cierre de la liga. Buena actuación de Caligiuri debajo de los 3 palos, que también se anotó en la tabla de goleadores. Y sobre todo de la figura del encuentro, Casas, que le dio la victoria a su equipo. Que la próxima jornada se verá las caras ante Siglo XX, mientras que Damonte jugará ante Elevación.